Bueno, primero que todo, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación del electrocardiograma. Nos vamos a enfocar en los bloqueos auriculoventriculares. Mi nombre es Diego Fernando Penagos López, estudiante de quinto semestre de Medicina de la Universidad del Bosque y miembro del semillero de investigación de Medicina Cardiovascular. En este momento voy a apagar la cámara para que no haya ninguna interrupción. Cualquier cosa durante la presentación, si se corta el audio o algo, pues no duden en interrumpirme, ¿listo? Bueno, entonces primero que todo tenemos que empezar definiendo qué es un bloqueo auriculoventricular. Este es un conjunto de trastornos del sistema de conducción que provocan que el estímulo eléctrico generado por las aurículas sea conducido con un retraso o de pronto no sea conducido en su totalidad hacia los ventrículos. Entonces, en el contenido de esta charla hablaremos o abordaremos primero el bloqueo auriculoventricular de primer grado, luego el de segundo grado, que a su vez se va a dividir en MOVITS 1, o fenómeno de Weckenbach, y MOVITS 2, ¿listo? También hablaremos sobre, en este mismo grupo de bloqueos de segundo grado, uno eh, digamos que muy importante también, es este bloqueo avanzado tipo 2A1. Y también terminaremos ya hablando de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo, ¿listo? Esta diapositiva es simplemente para mencionar, así digamos a grandes rasgos, los componentes del sistema de conducción, eléctrica cardíaca, obviamente. Entonces, ¿pueden ver mi cursor ahí? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí, Diego. Ah, listo. Entonces, aquí con el número 1 tenemos el nodo sinusal, este con el número 2 es el haz de Bachmann, acá con el número 3, 4 y 5 son los tractos internodales superior, intermedio y posterior que van a converger en el nodo auriculoventricular, el cual va a seguir por el haz de His, el cual se va a dividir en sus dos ramas, derecha e izquierda, ¿listo? Entonces la derecha y la izquierda, y bueno, ya digamos las otras que son eh, anexas a estas, a cada una. Entonces, para los que tuvieron la dicha de acompañarnos el día de ayer en la charla de interpretación o reconocimiento de cada parte del electrocardiograma, esta diapositiva es simplemente para recordar lo que nos va a servir específicamente para esta charla, que es el intervalo PR, que recordemos nos va a hablar sobre la despolarización auricular y específicamente de este periodo que es refractario entre la conducción auricular y ventricular. ¿Listo? De esta misma forma, también recordar los valores normales, que son de 0.12 a 0.20 segundos en un electrocardiograma normal. Entonces, iniciamos con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En realidad, y necesito que tengan como muy pendiente esto o muy en cuenta, y es que en realidad no me gusta, digamos, mencionarlo como un bloqueo, sino como un retraso de la conducción. Entonces, miren los criterios que se necesitan para poder, digamos, saber de que estamos tratando con un bloqueo de primer grado. Es primero que la onda P va a estar seguida de un complejo QRS, y segundo, y tal vez la más importante, y es que el intervalo PR va a ser mayor a 20 milisegundos o 0.2 segundos, que a fin de cuentas van a equivaler a un cuadro grande. Es constante, y a esto me refiero a que este intervalo PR, aunque va a ser aumentado, digamos, en un ciclo, en los otros ciclos va a estar también aumentado en la misma medida. Entonces lo vamos a observar más adelante en una imagen. Esta imagen es simplemente para mostrarles cómo, primero que todo, el intervalo PR va a iniciar justo acá, donde, digamos, comienza esta onda P, o la despolarización auricular, y termina justo acá, donde termina, o, perdón, donde empieza el complejo QRS, ¿listo? Bueno, y también que obviamente aquí podemos observar un alargamiento como tal de este tipo de intervalo,
el cual, como les había mencionado, debe de ser normalmente de un cuadro grande, digamos, en su nivel máximo, pero en este caso, digamos que tiene un poco más o está más alargado evidentemente. En este electro que está acá, pues es simplemente para, digamos que, mencionarles cómo se hace, especialmente en este bloqueo de primer grado, es repetitivo este intervalo PR, ¿sí? Con las mismas medidas, ¿sí? Digamos que va a ser muy difícil encontrarlos con la misma medida exactamente, pero digamos que va a ser casi imperceptible al ojo que digamos, una medida sea muy distinta a la otra. De todas formas, lo que importa aquí es, primero, que la onda P siempre va a estar seguida de un complejo QRS, acá como lo vemos acá o aquí en este ejemplo, y segundo, que el intervalo PR siempre va a ser de mayor a 20 milisegundos y constante en todos los ciclos de despolarización cardíaca. ¿Listo? Si no tienen dudas o alguna cosa, el tema es muy cortico y la verdad tenemos tiempo para repasarlo y que quede suficientemente claro para todos. ¿Listo? Para el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, lo que ocurre aquí es una interrupción discontinua del paso del estímulo de despolarización que inicia en las aurículas y que, digamos, requiere pasar hacia los ventrículos para su correcta despolarización, obviamente. Entonces, esto a su vez se va a dividir en MOVITS 1 y MOVITS 2, como les mencionaba ahora. El MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach, eh, digamos que sus características va a ser, primero, que el intervalo PR va a ser enlentecido progresivamente hasta que llegue el punto en que la onda P no va a conducir a ningún tipo de despolarización ventricular. Como lo vemos acá, miren cómo este intervalo PR inicia en valores normales y cada vez se hace aún más grande, ¿sí? Hasta que llega precisamente un momento en que está la onda P solita y no se va a encontrar una despolarización ventricular, es decir, no vamos a encontrar graficada un complejo de ondas QRS. Algo también característico es que luego de que no haya, digamos, la aparición o de que no encontremos ese complejo QRS, pues vuelve e inicia justo acá donde empezamos. O sea, el intervalo PR va a iniciar con unos valores normales y va muy probablemente, digamos, en la siguiente ciclo de despolarización, va a ser, digamos, de este tipo, donde se va a alargar un poco más ese intervalo PR. Y al siguiente se va a alargar otro poco más hasta que no, la onda P no conduzca a una despolarización ventricular. Esta otra imagen es lo mismo, es otro ejemplo de lo mismo como para que nos queden más claros. Miren acá cómo inicia de unos valores normales este intervalo PR y que cada vez se hace más largo, hasta que llega un momento en que no encontramos ningún complejo de ondas QRS. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, Diego. Listo. Sí. Listo, perfecto. Pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2. Aquí la onda P es seguida del complejo QRS. Sin embargo, lo que es más importante acá es que no va a haber un alargamiento previo del intervalo PR y que el bloqueo va a ser súbito de la conducción. Entonces, miren cómo acá, en este ejemplo, el intervalo PR siempre va a ser de las mismas medidas, acá también y acá también, solo que llega un momento en que súbitamente, por eso dice acá bloqueo súbito de la conducción, esta onda P no va a conducir a una despolarización ventricular. Entonces, de un momento a otro, o sea, todo viene bien, hasta que de un momentico a otro no encontramos ningún tipo de despolarización ventricular, y eso es lo que denominamos como un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2, ¿listo? Esta otra imagen es lo mismo, otro ejemplo de lo mismo, y miren cómo acá está señalado específicamente cómo este intervalo PR tiene la misma medida siempre y que súbitamente solo encontramos la onda P y que no va a conducir, es decir, no va a estar graficada este complejo de ondas QRS. Para el tercer tipo digamos, de este tipo de bloqueos de segundo grado, tenemos el grado avanzado tipo 2A1, y o los criterios para este, es que el intervalo PR siempre va a ser constante. Hay una onda P que conduce
digamos, a una despolarización ventricular y se va a alternar con una onda P que está bloqueada. Miren acá cómo, primero que todo, observamos este intervalo PR, que siempre va a ser constante, ¿sí? Y que lo segundo es que esta onda P sí conduce a una despolarización ventricular, sin embargo, la que sigue no conduce. Y así sucesivamente. Entonces, la que sigue sí conduce a una despolarización y la siguiente no lo va a conducir. Otro ejemplo, miren esta onda P acá como la observamos, que sí conduce a un complejo QRS, luego esta sería la onda T, luego miren esta onda P que no conduce, miren esta línea isoeléctrica, luego encontramos esta onda T, perdón, esta onda P que sí efectivamente va a conducir y a la siguiente muy probablemente esta onda P no va a conducir, entonces ahí es cuando hablamos de un bloqueo de segundo grado avanzado tipo 2A1. ¿Por qué se denomina 2A1? Miren cómo hay dos ondas P por cada complejo QRS. También existen tipo 3A1, por ejemplo, y es cuando encontramos tres ondas P seguidas por cada complejo QRS. Esto y así sucesivamente, hay muchos tipos. Sin embargo, para términos de esta charla, pues hasta ahí vamos a llegar. Y por último, tenemos al bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo, como les mencionaba. Los criterios para este bloqueo es, o bueno, primero que todo mencionar que las ondas P y los complejos QRS no guardan un complejo perdón, una relación entre sí. Esto quiere decir que tanto las aurículas como los ventrículos van a estar completamente disociados y digamos que cada uno va a ser independiente en su tasa de despolarización, obviamente dependiendo de quién es el que comanda, digamos, esta despolarización. Esto lo va a explicar, digamos, en estos criterios específicamente. Entonces, el primer criterio es que la frecuencia de las despolarizaciones va a ser siempre constante. Esto, pues, gracias a que, como les decía, la onda P va a estar comandada, por ejemplo, en el caso de las aurículas, pues, por el nodo sinusal, y que, como ya sabemos, este nodo sinusal es el que tiene, digamos, la mayor tasa de despolarización que tiene el corazón como tal. Sin embargo, recuerden que hay unos focos que son ectópicos o unos focos, por así decirlo, secundarios, donde en caso de que esta onda, perdón, en caso de que el nodo sinusal no conduzca a ninguna despolarización, pues estos son los que van a tomar, digamos, el mando en segundo lugar. Eh, como ya sabemos, pues en el caso del complejo QRS, pues también puede ser dado por ejemplo, el nodo auriculoventricular, donde tiene una tasa de despolarización mucho menor al nodo sinusal, y por eso es que lo vamos a ver graficado más adelante en una imagen y que va a ser mucho más fácil para comprenderlo. El otro criterio es que la localización de las ondas P pues, se pueden ubicar cercanas al QRS, inscritas en él o en la onda T, o en realidad se pueden ubicar donde sean, donde quieran, mejor dicho. Porque pues precisamente como les mencionaba, las aurículas y los ventrículos están completamente disociados, entonces no importa, o sea, literalmente no hay una asociación entre ellos, entonces la onda P se puede ubicar en cualquier parte. Y el intervalo PR no es constante, pues obviamente por la independencia entre aurícula y ventrículo, pues no va a haber, digamos, una relación entre ellos dos. La frecuencia de la onda P es mayor, obviamente, por lo que les acabé de mencionar de lo del el nodo sinusal, pues que va a tener la tasa de despolarización más alta, digamos, del corazón. Miren acá cómo primero la frecuencia de despolarizaciones es constante, miren cómo entre onda R y onda R siempre va a ser el mismo tamaño, o digamos, la variación va a ser mínima, y como si alcanzamos a identificar las ondas P, también van a estar en la misma distancia, y esto nos indica que la frecuencia de las despolarizaciones siempre va a ser constante, tanto para aurículas como para ventrículos. Segundo, que la localización de las ondas P pueden estar cercanas, inscritas en el QRS o en la onda T. Miren acá, por ejemplo, esta onda P cómo está cercana a este complejo QRS, o esta onda P cómo está tan pegadita a este complejo QRS. Sin embargo, la podemos encontrar en cualquier otra parte, como por ejemplo acá, miren, esta no es una onda P en realidad, sino una onda T, sino que la onda P está, digamos, aquí escondidita. ¿Y cómo sabemos que está escondidita? Es porque precisamente esta onda T se ve mucho más alta que el resto. Miren esta onda P como viene normal, y miren cómo viene normal, y esta es precisamente un poco más alta.
O miren acá este ejemplo que me gustó mucho también, cómo la onda P no alcanza a esconderse detrás de la onda T y por ende se alcanza a observar aquí, digamos que no alcanzó a esconderse detrás de esta onda T. El intervalo PR no es constante, miren acá, intervalo PR de una medida, aquí de otra, y aquí pues obviamente de otra muy notorio. Esto pues ya lo expliqué por qué ocurre, y que la frecuencia de la onda P es mayor, pues ya también saben por qué, pero pues digamos en el electro lo alcanzamos a ver cómo, miren acá hay una despolarización, aquí iría una despolarización auricular, acá también y acá también, entonces miren hay 3 despolarizaciones por cada complejo QRS, y eso nos indica que precisamente la frecuencia de la onda P pues, va a ser mayor que la despolarización ventricular. Entonces, a este nivel ya hemos hablado sobre todo lo que teórico que teníamos que saber para esta charla. Eh, Observen cómo ya hablamos sobre el bloqueo de primer grado. Aquí lo puse entre comillas y es para especificar o para que recordemos, enfatizando pues de que no es un bloqueo como tal, sino un retraso en la conducción, porque como recuerdan, en el de primer grado hay una onda P, pero siempre va a estar seguida por el complejo QRS y este pues va a constituir como uno de los criterios para un bloqueo de primer grado. ¿Listo? También los de segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2, el avanzado 2 a 1 y el bloqueo total o de tercer grado. ¿Listo? Por favor, avísenme si hasta aquí está todo claro, si han tenido alguna pregunta. Eh, También, obviamente, se pueden ayudar. Miren que yo sé que esto es un tema, digamos que es, a la final es cortico, pero siempre es, digamos, mucho para memorizarse en un poco tiempo, o sea, llevamos como 10 minutos nada más. Pero pues se pueden ayudar con la imagen que les mandé previamente. Ahí está totalmente resumido lo que acabo de decir y pues digamos que lo pueden ir reconociendo con los ejemplos que vamos a tratar más adelante. Entonces, por favor, me confirman, ¿hasta aquí todo claro? Sí, Diego, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, miren este ejercicio. Este electrocardiograma se registró en un varón asintomático de 45 años durante una exploración de salud rutinaria. Entonces, este ejercicio lo voy a hacer yo y ya, digámoslo, más adelante ustedes pueden participar. La idea es que lo hagan para que, digamos que de alguna forma puedan entender estos temas que en realidad son muy fáciles de identificarlos y pues nos va a servir de mucha ayuda en la práctica clínica. Entonces, para resolver un electro, ¿qué es lo que primero yo me pregunto? Hay 2 ondas P seguidas, entonces alguien por favor que me responda si alcanza a ver que haya 2 ondas P seguidas. No, creería que no. Uh-huh. Efectivamente, no hay ninguna P que sea seguida de otra onda P. Entonces, miren esta onda P, esta sería una onda T que no, digamos que alcanzó a estar aquí graficada al inicio. Esta es una onda P con su respectivo complejo QRS. Acá está la otra onda P con su respectivo complejo QRS. Y aquí otra onda P, pero pues no alcanza, digamos, a graficarse el complejo QRS, pero pues obviamente sí estaría. Entonces, sí, si efectivamente cada onda P va a tener su complejo QRS, a cuál bloqueo auriculoventricular creen que correspondería? Al grado 1. Al de primer grado. Primer grado. Exacto, entonces la segunda pregunta era, ¿cómo era la distancia entre ondas P? Entonces miren cómo esta distancia, perdón, aquí no es entre ondas P, sino entre segmento PR. Entonces miren cómo este segmento PR tiene una medida obviamente alargada y que va a ser constante, digamos, en la siguiente, en este otro. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden contar, aquí van a ver 9 cuadritos chiquitos y al igual que acá también van a ver 9 cuadritos chiquitos. Entonces, ya para confirmar, los 2 criterios para efectivamente un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿cuáles son? Primero, ¿quién se acuerda del primero? Que ya lo he mencionado.
que toda onda P tenga seguida un complejo QRS. Efectivamente, y eso lo respondimos con la primera pregunta, ¿cierto? Y el segundo criterio, pues ya recordarán que es lo que acabo de mencionarles, Que que haya un todo el segmento ST constante. efectivamente. Entonces, ya esos dos criterios están positivos, entonces podríamos decir que sí se trata efectivamente de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Listo? Ahora chicos. Hay dos ondas P seguidas. ¿Quién lo puede Sí, contestar? Sí. Sí, efectivamente, si hay dos ondas P seguidas, miren acá, si está su onda P correspondiente con el complejo, acá igual, y acá hay una onda P seguida de una onda P. ¿Sí? Entonces, si hay dos ondas P seguidas, ya descartamos en una primera instancia, ¿cuál? La de el de primer primer grado. grado. Efectivamente. Ya descartamos la de primer grado porque uno de los criterios pues era que una onda P siempre va a estar seguida de un complejo QRS. Y segundo, ¿cómo es la distancia entre intervalos PR? Entonces miren acá, ¿cómo ven este intervalo PR? ¿Cómo ven ese intervalo PR? ¿Cómo ven ese Varía. intervalo PR? No es constante, hay unos que son muy grandes y otros que son cortos. Exacto, entonces miren cómo progresivamente este intervalo PR inicia normal, unos valores normales, y que cada vez se hace más grande, hasta que miren este momento en que solo encontramos una onda P que no conduce. Recuerden que ese era un criterio para lo que sería ¿qué? Uno de segundo grado. Efectivamente sí, uno de segundo grado, pero ¿de qué tipo? ¿Movitz Mo- 1, Movitz 2? Movitsuno. Movitz 1. Movitz 1. Ajá, Movitsuno. entonces sí. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1. Ya los criterios los hemos mencionado. ¿Quién hace muchachos? Ahora sí. ¿Quién se lanza? Sin pena, pueden hacerlo así como en el paso a paso que estábamos haciendo ahora. Chicos. Bueno, pues entonces nos preguntamos si hay dos ondas P seguidas Ujú, y no, no hay dos ondas P seguidas. perfecto. Eso te lleva o te indica directamente a que es un bloqueo ¿qué? De primero, Ujú, efectivamente. Mira cómo las ondas P van a estar todas constantes. Perdón, el intervalo PR es constante siempre. Sin embargo, cada onda P pues, va a tener su complejo QRS. Ahí están sus dos criterios, ¿listo? Ahora muchachos. Pues ahí se puede ver que no hay una relación entre ondas P y complejos QRS. Entonces, pues de pronto sería un complejo grado 3, un bloqueo. Entonces, miren acá, sí, efectivamente es un bloqueo completo o de tercer grado. Y miren cómo acá podemos observar la distancia entre onda R y onda R siempre es la misma. Y si podemos, digamos, encontrar esas ondas P, que muchas veces pues, se pueden confundir, pero miren acá ya están señaladas con las flechas rojas y cómo tienen la misma medida siempre. Eso ya nos indica uno de los criterios que les había mencionado para un bloqueo completo o de tercer grado. ¿Y qué otro criterio había para muchachos? ¿Quién se acuerda? la frecuencia de las ondas P. Sí, eso fue lo que acabé de mencionar, pero a ver, otra cosa que se relaciona específicamente con las ondas P. Lo que se podía como montar en la onda T. Efectivamente, sí. O sea, el criterio, digamos, otro que nos ayuda mucho a saber que es un bloqueo completo, es que estas ondas P se pueden ubicar donde quieran dentro de los ciclos de despolarización. Entonces, miren cómo esta onda P está justo después del complejo QRS. A ver, una que sea muy, por ejemplo, miren esta cómo se ubica antes de la onda T, ¿sí?
Y así sucesivamente la pueden encontrar en cualquier parte del electrocardiograma. Este es muy interesante. A ver, un varón de 70 años ingresa en el hospital después de presentar dolor centrotorácico intenso. Este es su electrocardiograma. ¿Quién lo quiere hacer, muchachos? ¿Cuál era la primera pregunta? Aquí puedo aceptar dos respuestas. Hay dos respuestas muy posibles y no tengan miedo. Pues pareció un Movitz 1, pero habría que ver más parte del electro para saber. Efectivamente, esa, digamos, esa es una de las opciones que a mi parecer es muy probable precisamente por este tipo de electrodo tan cortico, o por la imagen más bien, podemos inferir que es un Movitz 1 precisamente porque miren acá cómo este intervalo PR pues está en unos valores un poco grandes, sin embargo en el siguiente intervalo PR se hace un poco más grande. Entonces, para poder saber si es un Movitz 1, pues necesitaríamos una imagen mucho más amplia, donde podamos observar si efectivamente se hace más largo este intervalo PR hasta que llega un momento en que no conduzca la despolarización ventricular, o si se mantiene, digamos, o si es que oscila dentro de estos valores. En caso de que oscile dentro de estos valores y no haya un bloqueo o que no haya una despolarización ventricular, eh, perdón, de que sí haya una despolarización ventricular siempre, ¿ustedes qué pensarían que es? Disculpa, Diego, no entendí la pregunta. En caso de que, digamos, tenemos este electro más grandecito, ¿sí? Y que los siguientes intervalos PR sean prácticamente de este mismo tamaño, ¿sí? Que oscilen dentro de estos mismos tamaños que están acá, y que siempre la onda P esté seguida de un complejo QRS. Entonces, ¿qué les indica que sería? Movitz 2. No, ¿No sería un 1? sí, señor. Sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Esto es lo que estaba literalmente en el libro, entonces podríamos decir que así era, ¿sí? El electrón original. También este más, ¿qué nos puede indicar? A ver, esto, digamos que aquí hay una patología que podemos observar también que es muy frecuente en la práctica clínica. No es, digamos, propia de este tema, pero ya lo hemos visto, ya lo hemos tratado. ¿Qué creen que es? ¿Quién me puede decir? Un infarto de miocardio por la morfología de la onda del complejo QRS. Sí, es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, miren cómo este segmento ST está elevado y esto nos va a indicar un infarto agudo del miocardio. Y pues precisamente para poder, digamos, decir que es un infarto agudo del miocardio con elevación de ST, pues tenemos que, digamos que confirmarlo con dos derivaciones distintas. Entonces aquí ya lo confirmamos con una de 2 y lo observamos aquí con una derivación BF. Miren acá, efectivamente, cómo ese segmento ST va a estar elevado y que nos indica fuertemente un infarto agudo del miocardio. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Este ejercicio, ¿qué creen? ¿Cuál era la primera pregunta? Sí, hay dos ondas P seguidas. ¿Cómo las ves? Es lo de la relación 2:1, creo. Sí. Entonces, mira, acá lo pongo. Mira, sí es un bloqueo de segundo grado tipo 2:1. Uno de los criterios era que el intervalo PR era constante siempre. Miren. Y el segundo criterio era que una onda P iba a conducir y que la siguiente no. Una onda P conduce y la siguiente no. Y así sucesivamente. Este, ¿cómo lo ven? También hay dos ondas P seguidas. Sí. ¿Sería de segundo grado Movitz 2? Miremos. Sí, señora. Es un
un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. ¿Quién me dice por qué? Es por lo Pues- que va a ser como súbito, ¿no? Ujú. Sí, total. Entonces miren cómo acá este onda P no conduce, ¿sí? Y no tuvimos, digamos, una alarma, algo que nos indicara que previamente, digamos, que íbamos a llegar a ese tipo de no conducción súbita. Entonces miren cómo este intervalo PR es normal, normal, y de un momento a otro no hay una conducción ventricular. ¿Listo? Diego, quiero interrumpir con algo allí. Claro. Soy Manuel Álvarez. Hay una cosa que me llama la atención. Fíjense que en esa onda P que conduce antes de la P que no conduce, esa onda P se ve diferente. Y siendo estricto es muy difícil, sí, exacto, es muy difícil saber si ese PR no es, digamos, igual o si es diferente del que sigue después de la P que conduce. O sea, la segunda P, o sea, la P que conduce después de esa que no conduce, ese PR, no, es difícil saber si es igual o si es diferente. Entonces ahí quedaría la duda de si es con fenómeno de Wenckebach o no. Y ahí en este electro quiero aprovechar para recordar lo primero que pues se llama fenómeno de Wenckebach porque se llega al punto de Wenckebach y que el punto de Wenckebach es el periodo en el que el nodo auriculoventricular está en periodo refractario absoluto, ¿cierto? Por eso se llama fenómeno de Wenckebach, porque se va alargando el PR hasta que llega un punto en el que el nodo auriculoventricular no condujo el estímulo. Cuando ustedes analizan electrocardiogramas de arritmias, siempre tienen que tener en cuenta de que deben hacerlo en trazados con dedos largos. Entonces, importante, o por lo menos con una imagen que tenga al menos 6 segundos del electrocardiograma. Es decir, que tenga 30 cuadros grandes o 150 pequeños. ¿Por qué? Porque fácilmente, si ustedes ven más tiempo del trazado, pueden tomar la decisión de si en realidad eso es un bloqueo de segundo grado MOVIS 1 o MOVIS 2, ¿ya? Porque tienen más tiempo de interpretación del trazado. Entonces es importante que tengan en cuenta eso siempre que vean arritmias. Lo segundo es que aunque me parecen muy prácticos los ejercicios que se están poniendo porque nos ayudan a recordar lo que tú nos habías contado al principio de la charla, siempre que se vea un electro se tiene que mirar con 4 cosas antes que dar cualquier diagnóstico. Y las 4 cosas siempre se van a repetir, desafortunadamente yo no los pude acompañar ayer, pero siempre tienen que tratar de revisarlas cuando ustedes quieran dar un diagnóstico de electro para equivocarse menos. La primera es mirar la calibración del electrocardiograma. Porque si la calibración no es a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, ustedes pueden interpretar mal el electrocardiograma. Entonces tienen que estar seguros de que la calibración está bien. En los electros que tú has puesto, inicial esa que parece un cubo que está antes, el electro está bien calibrado, que normalmente esa muestra debe ser un cuadro grande de amplitud, de duración y 2 cuadros grandes de amplitud. Lo segundo que debemos hacer es la evaluación de ritmo. Y lo tercero, la evaluación de la frecuencia y lo cuarto del eje. O sea, esas 4 cosas que son básicas son importantes antes de establecer un diagnóstico. Hace unos electros atrás que tú mostraste que había un electro que tenía muchas ondas PES. Ustedes hablaron de que había un bloqueo de tercer grado. Pero si ustedes analizan bien ese electro, la respuesta, o sea, las aurículas iban a una frecuencia súper alta. Entonces, como las aurículas iban a una frecuencia súper alta, dependiendo pues cómo estaba la calibración y cómo estaba el resto del electro, fácilmente eso también podía ser una taquicardia auricular con un bloqueo. Y por eso ustedes estaban viendo como si fuera un bloqueo de tercer grado. O sea, que no era un bloqueo de tercer grado si la respuesta de la aurícula iba por encima de 100, que era lo que parecía en ese electrocardiograma que mostraron. Entonces, eso se los digo, ¿por qué? Porque siempre que hay arritmias, ustedes deben primero establecer esas cosas. Cómo está la calibración, cómo está el ritmo, cómo está la frecuencia y cómo está el eje, para después sí comprometerse con el diagnóstico. Pero me parece interesante este ejercicio y los ejercicios que has puesto es porque nos ayudan a retomar eso que acabaste de decir. Muy probablemente cuando sea el concurso de electro, sí se van a poner electros ya más completos en los que ustedes tengan que hacer esa interpretación antes de aventurarse con el diagnóstico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, claro, chicos. Muy pertinente lo que dice el doctor. Efectivamente, esto lo mencionamos ayer o lo mencionó, digamos, mi compañera
en la charla del día de ayer de, digamos, los pasos iniciales para poder reconocer si un electro también está bien tomado y digamos, lo que primero tenemos que observar. Y, digamos, el día de hoy pues nos queríamos enfocar específicamente en lo que es, digamos, los temas de bloqueos, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo a lo que dice el doctor. Efectivamente, uno tiene que primero ver si el electro está bien calibrado, bien tomado. Segundo, la frecuencia, si hay regularidad, si no hay regularidad, bueno, todos esos pasos que son muy importantes antes de poder aventurarnos a un diagnóstico. Entonces, continuando, en este ejercicio, ¿quién nos puede decir qué tipo de bloqueo es? Chicos, ¿se asustaron? ¿Un Movitz 1? Bueno, miremos. Es un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Entonces, observemos cómo la distancia entre onda R y onda R son iguales y cómo esta onda P y onda P, pues digamos que siempre que las podamos identificar, pues también van a tener la misma distancia. También la ubicación que tienen estas ondas, pues específicamente la onda P, pues va a ser muy no aleatoria, sino digamos que se puede ubicar en cualquier parte, siguiendo pues el ritmo de despolarización que tiene cada tipo o más bien la tasa que tiene de despolarización que tiene cada foco del corazón o cada foco de despolarización del corazón. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún tipo de...? Qué pena, yo interrumpo una cosita, algo importante que tienen Claro. que tener en cuenta del bloqueo de tercer grado, o pues el bloqueo de completo, es que los PPs son regulares y los RR son regulares, ¿sí? Eso siempre siempre lo tienen que tener en cuenta. Otro dato de los pacientes para definir qué es un Movitz 2 es que el PR después de la P que no conduce es igual al PR de la P previa a la que no conduce, ¿sí? Entonces uno siempre mira el PR después. Entonces así le quedan mucho más fáciles porque hay bloqueos Movitz 1, Movitz 2, 1 en 30, ¿sí? Entonces uno necesitaría un holter para ver el bloqueo. Y en el Movitz 1 es que el PR después de la P que no conduce siempre es más cortico que el PR antes de la P que no conduce. ¿Listo? Y ustedes aquí lo ven desordenado, pero realmente es muy ordenado y es porque las P's, si ustedes cogen un caliper, las P's van a comenzar a caer en las R's. ¿Sí? Y adicionalmente, casi siempre los bloqueos AB de tercer grado van a tratar de hacer, digamos que, aumento de la frecuencia auricular para tratar de vencer ese posible bajo gasto que tienen los pacientes. Entonces ustedes ven que tiene una frecuencia auricular que está por encima de 100, pero tiene una frecuencia ventricular que está muy bajita. Uh-huh. ¿Listo? Eso era todo. Listo, muchachos. ¿Sí, alguna pregunta? ¿A alguien le quedó algún tema, algo que quieran repasar hasta aquí? Pues yo tengo una pregunta, no sé para quién. En ese caso, ¿la frecuencia igual se va a seguir sacando con RR? Sí, siempre se saca la frecuencia con RR. ¿Cómo hacen en los anteriores bloqueos que el RR es irregular? ¿Quién me responde? ¿Respondo yo? Pues designe a alguien y si esa persona no responde, responda usted. No sé, alguien Pues más. en este momento no puedo ver la lista de asistentes.
No sé, Ángela Pérez o Sí. Juan José Pava. Alguno de los dos, porfa. Si no saben, no pasa nada, para eso estamos. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿Qué Yo la verdad pasa no sé. o cómo calculan la frecuencia cardíaca de un paciente con un bloqueo AV de segundo grado? ¿Sí? MOVITS 1, MOVITS 2, que tiene el RR irregular. Bueno, chicos, pues si quieren, yo respondo. Recuerden, o digamos, la forma que me parece más fácil a mí es contar 30 cuadritos, que serían 6 segundos, y multiplicar la cantidad de ondas CR presente en esos 30 cuadritos por 10. Eso, digamos que no es la más fácil, eso es lo que toca hacer, ¿sí? Eso es, uno tiene que tener claro cuando uno ve un electro. Acuérdense que uno tiene que seguir un orden, que puede ser el orden que ustedes designen, que es el orden de ustedes, y así no se equivocan, y en ese orden tiene que estar frecuencia. Y la primera pregunta que ustedes deben responderse antes de decir cuál es la frecuencia del paciente es si es regular o irregular el RR, porque de eso depende el método por el cual calculan la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Ujú. Sí, No o sea, sé si alguien más tenga alguna pregunta. yo decía que era el más fácil, y precisamente es porque pues también se puede hacer, digamos, en 5 segundos y multiplicarlo por 12, y pues obviamente es más fácil multiplicar por 10 que por 2. O hasta en 3 segundos creo que se puede hacer, pero pues... Es que es lo mismo. O sea, usted podría coger un holter y coger el minuto completo, ¿sí? Pero entre más tiempo aplique, pues más preciso va a ser. Pero lo importante es que usted tiene que coger una brecha de tiempo. Si Ujú. usted coge 2, 3 segundos, pues se le van a salir mínimo 1 o 2 Rs, ¿sí? Entonces, lo estándar como tal son coger los 6 segundos, Ah, ok. Ah, perfecto. ¿sí? Pero es la brecha de tiempo. Si usted tiene un holter, puede coger un minuto. Mm, sí, claro. Chicos, ¿alguna No sé pregunta? si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, chicos. Yo creo que es fundamental, que pena los interrumpo un Ujú. No, segundo, tranquilo. que hagan mucho hincapié, cada uno digamos, en su casa. Ustedes están acá porque pues, son personas muy juiciosas y les ha llamado la atención la medicina interna, lo cual me parece muy grato. Y electrocardiograma es un tema muy difícil, ¿sí? Tiene cosas fáciles y cosas muy difíciles que uno le pregunta a muchos cardiólogos y no se ponen de acuerdo, ¿sí? En cuál puede ser la patología que tiene el paciente que uno le muestra el electrocardiograma. Pero siempre es muy importante que hagan hincapié en el orden en el cual van a leer las cosas, y la probabilidad que ustedes tienen de equivocarse se disminuye sustancialmente porque van a comenzar a volver esto sistemático en su mente. Y puede que en un futuro no sean internistas, sino cualquier otra especialidad, pero siempre van a estar enfrentados contra un electrocardiograma, y no hay nada más chévere que ver a un médico o a un especialista que sabe interpretarlos cuando no es internista. ¿Sí? Entonces, esto es un tema muy importante, como lo es leer una placa de tórax, ¿sí? Que ustedes tienen que tener siempre presentes. Entonces, siempre hagan mucho hincapié en cuál va a ser el orden que van a seguir, ¿sí? Se pueden basar en lo que les dice el libro que ustedes están leyendo, pero siempre, porfa, guíense en ese orden y así se van a equivocar mucho menos. Ujú. Bueno, chicos, si no hay más preguntas o algún comentario, esta sería la bibliografía que se usó para esta charla, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego. Muy buena presentación. Estuvo muy concisa. Como tú decías, es un tema que no es tan largo, pero supiste manejar el tiempo en la revisión. Te felicito. Muchísimas gracias, doctor.